Me da mucho gusto que en esta transmisión especial, con motivo del desayuno mensual informativo de la Coparmex, nos acompaña en este espacio el licenciado Roberto Quijano, abogado con más de 35 años de experiencia, socio de Cervantes Quijano, abogado postulante en el área laboral de seguridad social y migratoria desde 1990, consejero del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California, representante patronal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, fue regidor independiente también, es catedrático universitario, miembro del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal aquí en Tijuana, fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas ANADE, sección Baja California, coordinador de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial del CC de Tijuana, también fue presidente del Centro Empresarial de la Coparmex Tijuana. Licenciado Quijano, muy buenos días. David, buenos días a ti y a tu auditorio. A ver, yo ayer me quedé intrigado de entrada con qué significa esto de que a partir del próximo lunes las juntas de conciliación y arbitraje suspenden trámites de manera definitiva. Y entonces decías en tu mensaje que ya no van a recibir demandas individuales de trabajadores, de reglamentos interiores de trabajo, de emplazamientos a huelga, y que esto tiene que ver con una nueva etapa de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pero esto en términos prácticos, ¿qué significa? Y, por ejemplo, ahora un trabajador que tenga un conflicto, yo me quedé con la duda, creo que la más obvia, ¿no? Y ahora, ¿a dónde acude? Sí, claro, David, fíjate que es un reto muy importante para la próxima administración estatal. Desde el año 2019 y 20, la Ley Federal del Trabajo se transformó en un 70%. Esto derivado de una gran presión internacional, básicamente por parte de la Organización Internacional del Trabajo, si quieres ahorita comentamos el tema, y también derivado del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, del famoso TEMEC, ¿no? Para Estados Unidos y para la comunidad internacional, las condiciones de trabajo de ciertos mexicanos no son las más adecuadas, ¿no? Fíjate, déjame darte un par de datos. México ocupa el primer lugar mundial en horas trabajadas, bueno, el tercero para ser realista, de más horas trabajadas, y ocupamos el penúltimo lugar en cuanto a contribuciones, es decir, los mexicanos trabajamos mucho y nos pagan muy poco, o se les paga muy poco. Entonces, derivado de esto, hay una gran presión internacional, básicamente de los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, en cuanto a las condiciones de trabajo en México, y eso provoca una gran reforma los 2 últimos años. Y la gran reforma no solamente tiene que ver con el tema, por ejemplo, del aumento del doble del salario mínimo, sino en materia de justicia laboral. Habrá que recordar que las juntas de conciliación pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sin embargo, la justicia laboral no pertenecía al Poder Judicial, ahora se transfiere al Poder Judicial. Okay. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que un trabajador, antes de acceder a un tribunal del trabajo, debe de agotar una etapa conciliatoria ante una autoridad administrativa, es decir, las partes empleador, patrón y trabajador tienen que acceder a un centro estatal de conciliación y en caso de que no haya una resolución, en los 45 días el trabajador puede acceder a estos tribunales del trabajo. O sea, son como lo que habíamos visto ya en otros ámbitos, de que primero van a tratar de ponerse de acuerdo antes de judicializarlo. Exacto. Y a lo mejor eso ayuda a resolver todo de manera más rápida. Sí, mira, la justicia laboral es una justicia muy particular porque tiene que ver con las personas y su patrimonio. No es una justicia que tenga que ver con que debas tú o deba yo un pagaré, haya una hipoteca, se haya cometido un delito, un asunto mercantil. Tiene que ver con la dignidad de las personas, que es el trabajo, ¿no? Es uno de los derechos humanos más importantes, el trabajo. Entonces es por eso que se le da una condición distinta de conciliación previa. Y mencionabas a la Organización Internacional del Trabajo, el TEMEC. ¿Eso quiere decir que vienen más cambios, que vienen más ajustes, más cosas que tendremos que aprender todos? Abogados laboristas, trabajadores, empleadores. Y sindicatos. Yo creo que una de las deudas históricas que tiene nuestro país con sus empleados, hablando del tema laboral, es el tema sindical, ¿no? Yo soy abogado patronal, lo comentabas tú amablemente al inicio de la entrevista. Toda mi vida, más de 35 años, he ejercido la profesión de abogado y de representando empresas de la localidad y empresas multinacionales. Represento a los patrones ante la Junta de Conciliación. Sin embargo, hay un par de deudas importantes con los trabajadores. Primero, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo en general. El tema del outsourcing, que tú y yo lo hemos platicado. El tema del outsourcing viene derivado precisamente de condiciones no adecuadas de los trabajadores
trabajadores. Y el segundo tema es el tema de la capacitación. Los empleadores, los patronos, poco hemos invertido en capacitar a nuestro personal. Entonces es importante que los mexicanos elevemos nuestro nivel de educación para elevar nuestro nivel de vida. Oye, y hace algunos días, ahorita que decías outsourcing, tuvieron un foro en el que analizaron un poco cómo nos ha ido, ¿no? Tanto a nivel nacional como local. Y me llamó la atención cómo destacaban el asunto de la industria de la construcción. Sí tiene entonces particularidad, como creo que tú nos los adelantaste, dijiste esto de que la eliminación del outsourcing a algunos les va a afectar mucho, a otros poco y a unos nada. Así es. Pero los de la construcción sí están con una situación muy complicada. Sumamente complicada. La industria de la construcción, como todos lo sabemos, subcontratan a la vez, ¿verdad? Porque hay pocas empresas que tengan todas las disciplinas en materia de construcción, entonces subcontratan muchas de sus actividades. En ese sentido, David, la Coparmex siempre ha dicho que está a favor del mejoramiento de las condiciones y de la modificación del sistema de subcontrataciones de outsourcing. Sin embargo, con lo que no estamos de acuerdo es en la manera en que se hizo, porque perjudicó y afectó a muchas industrias, a muchas actividades económicas que deberían tener un régimen especial. De hecho, fíjate que qué interesante lo que comentas en el tema de la construcción. En materia del Seguro Social, la construcción tiene un apartado especial. Ujú. La construcción no cotiza como cotizaría cualquier empresa normal. ¿Por qué? Por las condiciones de la industria de la construcción. A veces hay trabajo, a veces no hay trabajo, a veces trabajan medio tiempo, a veces trabajan horas extras. Entonces, dada esa movilidad, ese dinamismo de la construcción, la ley de Seguro Social establece condiciones muy particulares y eso la ley federal del trabajo no lo reconoce y pues bueno, se lleva a toda la reforma. Siempre he comentado yo y lo sabemos perfectamente, no es lo mismo la Sierra de Oaxaca que la zona industrial de Monterrey, ¿verdad? No es lo mismo las condiciones de trabajo en Tlaxcala, en Nayarit, en Claro. Guerrero, a la zona industrial de Tijuana. Y la ley federal del trabajo no distingue eso, entonces es muy difícil para un patrón de condiciones muy modestas cumplir con la ley federal del trabajo. ¿Cómo lo van a hacer los constructores? Yo hace poquito entrevisté al encargado de estas áreas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos decía, pues es que hay un esquema, cada vez que hay una obra y hacen una contratación temporal, pues hay un programa específico para protegerlos. E incluso me explicó la diferencia entre eso y cómo puedes proteger a los trabajadores y trabajadoras del hogar, que es diferente. Pero ante esta situación, ¿cómo ves que los constructores vayan a solucionar pues esto que es una necesidad y como creo que muchos podemos entender, pues ahora a lo mejor ahorita están en una obra muy grande, pero después van a pasar 6 meses sin obra, ¿no? Efectivamente es un reto más importante. Fíjate que un servidor he estado en contacto con empresas, con abogados, con asesores de otros lugares del país, tratando de encontrar la fórmula para resolver esta situación y honestamente, y no me da temor decirlo, no sabemos cómo resolverlo hasta la fecha, porque la ley es muy clara, la ley te dice está prohibido, así empieza diciendo el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, está prohibida la subcontratación cuando se realicen actividades similares. Entonces es un reto muy, muy delicado para la industria de la construcción y seguramente para algunas otras que se nos escapan por ahí. Oye, Roberto, yo quisiera seguir preguntándote de cosas que tienen que ver con el ámbito del derecho laboral, pero por asuntos de tiempo y también porque has sido una persona muy involucrada en el tema de la política local, fuiste regidor independiente, ustedes marcaron una pauta en la historia de la política electoral y de la administración pública aquí en Tijuana y en Baja California, pues no puedo dejar de preguntarte de temas de incidencia, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba comentando hace ratito que nos estaban avisando que personal del gobierno del estado estaba tomando posesión de los terrenos del club de béisbol de Playas de Tijuana. Luego hoy ayer nos encontramos con la nota de que nos bajaron la calificación crediticia. Yo hace ratito le preguntaba al señor Fimbres, más allá de especificidades, porque pues nos podríamos ir aquí 2, 3 horas, 5 horas analizando lo que ha pasado estos 2 años, casi 2 años. Te pregunto lo mismo. Si yo te pido un balance de la administración de Jaime Bonilla, ¿tú qué me dirías? Mira, siento que como muchas cosas en la vida hay que verlos con el tiempo, ¿sí? Criticábamos la administración de Vicente Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Sin embargo, en el tiempo y con una madurez histórica, hemos interpretado de manera distinta sus actuares, ¿no? Muchos estuvimos muy en desacuerdo con algunas medidas, por ejemplo, de Felipe Calderón.
Sin embargo, en el tiempo las entendimos en su contexto, en cómo se estaba dando, ¿no? Eh, Tu pregunta es un poco difícil, 2 años muy difíciles, no solamente el entorno económico, el entorno de la pandemia. eh, Creo que fue una administración controversial, indudablemente, una administración muy corta, en 2 años ni siquiera una presidencia municipal puede hacer algo. Sin embargo, a mí me gustaría comentar contigo algunas cuestiones, cuáles son los retos eh, que en materia económica y en materia laboral concretamente se va a enfrentar Marina del Pilar Va. para su administración, que ahora sí va a ser una administración de 6 años, y no olvidemos que Marina del Pilar va a salir en el 2027, ¿eh? O sea, es prácticamente nuestros familiares, nuestros hijos, nosotros vamos a tener 6 años más, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una madurez de las empresas. Entonces, bueno, el primer reto que yo veo es precisamente el que comentabas hace un momento, el reto de desaparecer todo un sistema, todo un andamiaje jurídico que tenía cerca de 50 años, ¿verdad? Y transformarlo, la manera de atender la justicia laboral y la manera de atender. Tú me dijiste, ¿a dónde van a ir los trabajadores? Imagínate, David, tú que eres un comunicador, tú que lees más de 5, 8, 10 medios de comunicación todos los días, imagínate el trabajador que no ha sido informado, ¿no? Uno, dos, ¿cómo va a funcionar la nueva justicia? La Federación mandó a la administración de Jaime Bonilla más de 85 millones de pesos para la activación de la nueva justicia laboral. No hay un ladrillo, no hay una capacitación, no hay un nombramiento, no hay una puerta puesta. Sí, entonces, ¿dónde quedó ese recurso de esos 85 millones para la implementación de la nueva justicia laboral? Un tema sumamente delicado es el tema sindical. Sí, los sindicatos tienen que, a partir del 1 de noviembre, acreditar que tienen la representatividad de todos sus trabajadores para poder emplazar a huelga a una empresa. Se les va a complicar Todo mucho. esto, a ver, todo esto que nos estás diciendo le va a tocar A Marina a partir del al Estado. A partir del próximo lunes. Perfecto, Así es perfecto. del Estado. Sí. ¿Qué otra cosa es importante? Por primera vez en la vida, y créeme que tengo ya algunos años en esto, hubo un distanciamiento entre el sector empresarial con la autoridad laboral. ¿Sí? Siempre había sido de armonía, de promoción, de entendimiento. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo ha realizado una serie de inspecciones, los cuales realmente son injustificadas, y multas exorbitantes, ¿no? Los derechos de los trabajadores son de dignidad, son de respeto de derechos humanos. Sin embargo, en algunas ocasiones las sanciones impuestas no van en proporción a la violación a la ley, y eso nunca lo habíamos visto, ¿no? La autoridad laboral siempre ha sido conciliatoria, siempre ha dicho al patrón, oye, cumple, si hay una violación a la ley, oye, te doy oportunidad, por ejemplo, en el tema de capacitación, capacita a tus trabajadores, y ahora nos han sancionado. Entonces yo creo que hay una actitud totalmente distinta, y ojalá y Marina del Pilar tome esas notas, ¿no? Va a haber un gran rezago, porque durante aproximadamente 60 días no se van a presentar demandas, entonces todas esas demandas se van a acumular, quién las va a atender, etcétera, etcétera. Claro. En el argot de los políticos, existe por ahí el dicho de que la Secretaría del Trabajo es el patito feo de todas las secretarías, porque nadie le hace caso, casi no tiene presupuesto, no hay un tema ahí de capacitación a sus funcionarios. Y ahora viene un cambio estructural importante de fondo. No estimo que la próxima administración no está capacitada todavía para atender esos nuevos retos. Entonces, yo creo que el gobierno del estado debió haber capacitado hace 6 meses, porque ya habían recibido los recursos, a los funcionarios nuevos que iban a atender la justicia laboral, ¿no? Híjole, esto que nos dejas muy bien en tanto a la especificidad de lo que viene, pero también suena preocupante porque si no hay, y a partir de que llegue se va a comenzar a resolver, pues como tú hablabas muy bien, ¿no? O sea, ¿cómo va a atender el rezago? Es una de las preguntas esenciales en esta materia. Roberto, te quiero agradecer enormemente. En unos momentitos más iniciarán este foro denominado Historias de Éxito. Aquí en el desayuno de la Coparmex, ¿qué hace la diferencia? Y pues tú vas a estar moderando con importantes líderes del sector baja californiano. Así es, David.
vamos a platicar con estos empresarios hechos y derechos y no solamente la parte empresarial, sino la parte humana, la parte de su involucramiento con la sociedad, con su comunidad. Coparmex no solamente forma empresarios, forma líderes para la comunidad, y creo que en el caso de Rodrigo Valle, de Gastón Luquen, de Ramiro Cárdenas y de Gilberto Fimbres, creo que hay un ejemplo palpable de que la Coparmex ha influido en mejores ciudadanos, ¿no? Que es lo que al final del día buscamos. Pues los escuchamos en unos momentos más y mientras tanto te agradezco enormemente, Roberto. Gracias y muy buenos días. Gracias a ti, gracias a tu equipo. Saludos. Gracias, es Buen el día. licenciado Roberto Quijano, abogado con más de 35 años de experiencia, socio de Cervantes Quijano y pues también fue en algún momento presidente del Centro Empresarial Tijuana.